asiento, por favor, hermanos, y si pueden buscar en sus Biblias el libro de Colosenses. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Gracias, hermanos, que sirven en la música. Fue de mucha bendición su servicio al Señor. Gracias por ser parte de nuestra adoración a Él en música. Estamos en Colosenses capítulo 3 esta tarde, leyendo desde el versículo 1. Como introducción vamos a leer los versículos 1 al 14, aunque en sí no son nuestro texto. Vamos a estar estudiando más específico el versículo 23. Bien, Colosenses 3, versículo 1 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros por fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de abrir este libro sagrado. Y Señor, yo te ruego que nos hables, que nos enseñes, que glorifiques a tu Hijo Jesús en nuestros corazones, en nuestras mentes, en esta iglesia. Que Cristo sea el centro de todo nuestro afecto, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos. Que Él no sea solo en teoría la cabeza de esta iglesia, sino que en verdad y en hecho lo sea. Y Señor, rogamos que Él sea honrado en cada corazón y en cada matrimonio y en cada hogar y aquí en este su cuerpo. Dios, deseamos tener vidas completamente entregadas a ti, completamente consagradas a ti, para que tú hagas tu obra en nosotros y tú seas exaltado a través de nuestras vidas. Señor, ayúdame para enseñar tu palabra esta tarde, porque yo sé que no soy digno y no soy capaz. Por eso descanso en ti y pido que tú hagas una obra divina, que solo se puede hacer el Espíritu Santo y nadie más. Gracias, Dios, en el nombre glorioso de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, nosotros cuando hablamos de la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, estamos hablando de una congregación, una asamblea local, que las Escrituras nos dice es un cuerpo. De hecho, habla de esto en el versículo 15. Dice, fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y él estaba escribiendo a una iglesia en la ciudad de Colosas, que era un cuerpo compuesto de gente salva y bautizada, y sin duda, hermanos, gente de todo diferente trasfondo.
no muy diferente que nuestra iglesia. Tenemos a una señorita de Ibáñez, tenemos a una dama de Viortega, un caballero de San Rosendo, un caballero de Ibáñez, un coyhaiquino, gaucho de verdad. Tenemos gente de Concepción, Venezuela, una gringa hija de pastor de Carolina del Norte, una gringa hija de pastor de Pomona, California. Tenemos muchas diferentes personas aquí presentes y cada uno de nosotros de diferentes trasfondos. Si ves en el versículo 11, hablando del cuerpo de Cristo y quiénes somos sus hijos, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. De hecho, es interesante, la última frase del capítulo, no lo leemos hasta ahora, no lo hemos leído hasta ahora, pero en el versículo 25 dice, porque no hay acepción de personas. Eso habla de la discriminación. En el cuerpo de Cristo nosotros venimos de muchos diferentes trasfondos. Hay padres, hay madres, hay hermanos, hay hijos, hay trabajadores, hay jefes. Y hermanos, vamos a llegar un poco más allá en el texto viendo cómo Dios da instrucciones al final del capítulo sobre cómo actuar en la posición que Dios me ha puesto. Y hermanos, si en un mundo donde quieren borrar todo lo que separa los sexos, que piensa que el amor es una cosa que no lo es, y donde son los niños quienes mandan en el hogar, donde hay discordia y problemas, más que nunca, hermanos, necesitamos las santas instrucciones de la palabra de Dios acerca de cómo ser individuos, cómo ser matrimonios, padres, hijos, iglesias cristianas. Y es esto, hermanos, lo que nosotros tenemos en el pasaje que estamos estudiando. En el versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Dije 16, se fue el 15. Bueno, en el 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, en los círculos religiosos se habla mucho del ser lleno del Espíritu Santo. Pero lo que nosotros acabamos de leer aquí en este versículo nos habla sobre este tema, sobre el ser lleno del Espíritu. Y no tiene que ver con algunas otras cosas que se escucha por ahí. No, incluso puedes estudiar Efesios 5, 18 al 20 y muchos otros versículos en el Nuevo Testamento que dan aún más luz sobre este tema. Pero una persona llena del Espíritu Santo va a ser una persona en quien la palabra de Cristo mora abundantemente, de tal manera como si fuera un vaso lleno de palabra, que le entra más palabra, pero solo para que salga palabra hacia otros. Y dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Pero no solo en la enseñanza y en la palabra, sino también dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Quieres saber una gran señal de la llenura del Espíritu Santo? Que tú vayas buscando tu colectivo, así, en Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna. Estás esperando. Después subes. Lejos de mi Padre Dios. Hermanos, esto en gran manera es una parte de ser lleno del Espíritu Santo. No solo en la ducha, sino cantando al Señor con alegría, sencillez de corazón.
¿Por qué? Porque tienes tanto gozo en el corazón que tú cantas salmos y himnos y cánticos espirituales constantemente. Dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, el versículo 17 podría ser la regla en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en el barrio, para que tú puedas tener paz con los demás. Imaginemos la relación que yo tengo con el hermano Ignacio, que yo encuentro que es bastante buena. Si es al contrario, pueden preguntarle a él. Pero si todo acto que yo hiciera hacia él, yo pudiera hacerlo y luego decir, esto lo hago en el nombre del Señor, estaríamos bien. Porque cada cosa que tú haces a tu cónyuge que no corresponde, es porque es algo que tú no podrías hacer en el nombre de Cristo. Decirle una palabra fea, violencia, aunque yo creo que aquí no sucede esto. En caso de violencia no es solo pecaminoso, es también un delito. Y ese tipo de cosas hay que denunciar. Pero cada cosa indebida que uno hace al otro es porque no lo podemos hacer en el nombre de Cristo. El versículo 17 es una gran regla para poder llevarnos bien unos con otros. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Imagínate, cada pequeño acto. ¿Puedo decir a mi hijo, tú eres inútil y no sirves para nada, en el nombre de Dios? No. ¿Puedo llevar flores y chocolates a mi esposa en el nombre de Dios? Sí, sí, dice. Amén, dijo la esposa del pastor. Dijo, me gusta trencito, por si acaso. Entonces, hermanos, puedes pasar tus palabras y tus actos por ese colador. Lo que voy a decir, lo puedo hacer en el nombre del Señor. Lo que voy a hacer hacia esta persona, lo puedo hacer en el nombre del Señor. Oh, cuántos problemas evitaríamos si siguiéramos eso, amén. ¿Sí? Sin embargo, yo sé que muchas veces puede haber roces, diferencias de opinión, pero es entonces, hermanos, donde con amor, con humildad, con tolerancia o soportando, como dice en el texto que leemos, el versículo 13, con tolerancia, con mansedumbre, paciencia, misericordia. Es en situaciones así donde nos podemos perdonar unos a otros, tal como Dios nos perdona a nosotros. Eso está clarito en el texto, en el versículo 13, dice, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén y amén. Versículo 18. Vamos a leer 18 hasta el 22. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aquí podemos ver un poco de la diversidad que existe en el cuerpo de Cristo. Y hermanos, esta diversidad es hermosa. Me encanta. Yo amo pertenecer a un cuerpo donde no todos son iguales que uno. Eso me gusta. De hecho, yo vengo de una iglesia así. En California, nuestra ciudad está bien dividida en cuanto a diversidad. Yo creo que tenemos más que el 50% que son hispanos, principalmente mexicanos, pero de otras naciones también. Luego de esto,
¿Te acuerdas de los porcentajes, Dani, o no? ¿Ya? Vamos a adivinar. Yo creo que deben ser aproximadamente 20% africanos americanos. Deben ser aproximadamente 20% gringos o gente blanca y un 10% asiáticos. De todas las naciones asiáticos, por ejemplo, hay sectores que son puros vietnamitas, hay sectores que son chinos, tienen sus templos budistas y todo. Hay sectores que son de indios, donde tienen sus templos de India, hindúes. Hay de todo un poco, hermanos. Hay lugares donde ni es necesario saber inglés para manejarte. Puedes hablar español por décadas sin hablar nunca jamás ni una palabra en inglés. Ir a comprar en español, puedes vender en español, puedes trabajar en español, te pueden atender doctores en español, puedes tomar tu examen de licencia de conducir en español, todo en español, y después viven ahí 40 años y uno dice, hello, how are you? Y dicen, no English, no English, ¿ya? Entonces, mucha diversidad. Y en nuestra iglesia, wow, cuando yo llegué a la iglesia, teníamos un diácono africano-americano. Teníamos un diácono mexicano casado con filipina. Teníamos un diácono blanco casado con filipina. Yo cada domingo conversaba con una señora de Camboya. ¿Qué otra cosa estoy olvidando? ¿Algún otro dato interesante? Nosotros en la iglesia teníamos un hombre millonario, hablando de millones de dólares, no millones de pesos, un hombre millonario que se sentaba en una banca, y había otro hombre que vivía en situación de calle y llegaba a los cultos descalzado, sin pie, sin zapatos, sin calcetines ni nada. Y ellos se sentaban en la misma banca juntos y conversaban. Y todo bien, hombres, mujeres, muchos adultos de tercera edad, niños, bebés en la sala cuna, todo diverso, todo muy diferente. Y hermanos, una iglesia bíblica debe reflejar su comunidad. Y nosotros debemos tener personas de cada parte de nuestra sociedad en Coyhaique. Porque no hay diferencia en Cristo. No hay acepción de personas. Hay otro pasaje lindo que habla acerca de la diversidad en el cuerpo de Cristo y también la diversidad de dones que hay en el cuerpo de Cristo, y que a pesar de todo esto, la unidad que hay en 1 Corintios capítulo 12. Por tiempo no lo vamos a leer en este momento, pero en el cuerpo de Cristo, hermanos, nadie vale ni más ni menos que nadie más. Ahí puedes decir amén si quieres, o si no, podemos empezar de nuevo. En el cuerpo de Cristo nadie vale ni más ni menos que ningún otro. Muy bien, excelente. En Éxodo 12, hermanos, ¿se acuerdan de la historia de la primera Pascua, cuando el Señor mató a todos los primogénitos en cada hogar en Egipto? Él pasaba de largo las casas donde habían puesto la sangre en los postes y el dintel de sus puertas. Y el Señor, cuando hizo esto, nunca se fijó de quién estaba dentro de la casa, para ver de qué color era su piel, o cuánto era su cheque al fin de mes, de qué marca era su ropa, aunque obviamente no tenían Adidas en aquellos días, pero el Señor nunca miró dentro de la casa para ver si eran dignos o no. Él se fijó de una cosa, si había sangre o no. Hermanos, es igual hoy en día. Si hay sangre pintada en los postes y dintel de tu corazón, porque tú un día confiaste en la sangre de Cristo, eres un hijo de Dios, y al pie de la cruz hay tierra plana, ¿cierto? Nosotros todos llegamos al Señor y todos tenemos el mismo valor ante Él. Un esposo no vale más que una esposa. La Biblia dice que debemos honrar a ella y que debemos darle honor como un vaso más frágil, y dice como coheredera de la gracia de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Coheredera, que somos iguales. Ella es hija del rey, yo soy hijo del rey, y nosotros somos hermanos en Cristo, coherederos con Cristo, nos enseña Romanos 8, y ninguno es mejor que el otro.
Y eso es importante porque a veces cuando consideramos la diversidad que hay, las diferentes funciones que hay, o un versículo quizás que dice, obedeced a vuestros pastores. Entonces el pastor realmente importa. Sí, él que sí importa. No, el pastor es el pastor nomás. Sí hay autoridad, hay estructura, hay orden en la iglesia, hágase las cosas decentemente en orden, y eso entendemos, pero no significa que vale más que ningún otro. No, sí, la Biblia dice esposas están sujetas a sus maridos, pero eso no significa que el marido vale más que la mujer. Sí dice, hijos, obedeced a vuestros padres, pero esto no significa que los papás son más importantes para Dios que los hijos. Esto no significa para nada esto. Habla también a los trabajadores, aplicándolo al día de hoy. Dice siervos en la Biblia, pero los siervos no valen menos ni más que sus amos. No, esto no nos enseña la Biblia. Lo único que le importa al Señor es la sangre. Me gusta el himno que dice, cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Lo único que importa, hermanos, es la sangre. ¿Cuál es mi valor? Depende. ¿Estás bajo la sangre? Eres un hijo de Dios, un tesoro para Él. Y si tú estás aquí y dices, bueno, yo no sé si soy un hijo de Dios o si yo soy perdido, hoy tú puedes salir de esas dudas. Cristo murió por tus pecados. Esa sangre que Él derramó en la cruz, la derramó por tus pecados. Cada crimen, cada infracción de la ley de Dios que tú has cometido, Cristo pagó por eso. Porque te ama. Se sacrificó por ti en la cruz. De hecho, esta semana estuve conversando con Gaspar. Nosotros nos juntábamos, salimos a tomar un chocolate caliente y estuvimos conversando acerca de esto, de lo que es un sacrificio. ¿Cierto? Cuando uno toma el lugar del otro. Cuando Cristo murió en la cruz, esto no lo hizo porque Él pecó. Cristo no pecó, yo pequé. Y Él murió por mí. Yo debía haber muerto. Yo merecía una cruz. Yo merezco la muerte, el infierno y el lago de fuego, pero Cristo murió en mi lugar. Y qué maravilloso es esto. Y si tú tienes dudas de la salvación, lo único que tienes que hacer es arrepentirte para con Dios y tener fe en la resurrección de Cristo. Que Él haya muerto por ti y resucitado de entre los muertos. Si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra de Dios. Y tú hoy día puedes ser salvo. No esperes más. Y en Cristo, hermanos, cuánta diversidad hay y me encanta. Bueno, hemos finalmente llegado. Todo eso fue introducción, ¿ya? Un poquito larga la introducción esta tarde. Hemos llegado al versículo 23. Dice, y todo lo que hagáis. Hermanos, no puedo dejar de pensar que cuando Él dice esto, está hablando a esposas, está hablando a maridos, está hablando a hijos, está hablando a padres. 18 dice casadas, 19 dice maridos, 20 dice hijos, 21 dice padres, 22 dice siervos y habla de los amos. Y no puedo dejar de pensar que cuando dice todo lo que hagáis, está diciendo en cualquiera de todas tus capacidades, todo lo que tú haces, todo lo que ejerces, todo rol que tienes, todo lo que hagáis, dice, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces pensemos en eso, todo lo que hagáis. Eso me recuerda del versículo 17, ¿cierto? Miren el versículo 17, lo que ya vimos un poquito. Todo lo que hacéis, dice, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. A veces, hermanos, nos conformamos con muy poco. Yo recuerdo estudiando en el liceo y allá las notas son diferentes que acá. Son de A, B, C, D. Si tú sacas D, mal. F, mal. C es como que pasable. B está bien, es como promedio. Y A, muy bien.
Y yo recuerdo que hice un ensayo y lo entregué a mi profesor y saqué una C. Y mi profesor después se acerca y dice, Kyle, ¿qué pasó aquí? Mi primer nombre es Kyle, por si no lo sabías. Kyle, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué una C? Tú eres mejor alumno que eso, me dijo. Y yo le dije, profe, está bien, mis padres se conforman con C. Y él me miró, como algunos de ustedes me están mirando, y me dijo, tú eres apto para el gobierno. Tú eres apto para trabajar en gobierno, me dijo. Y yo no lo entendí. Y fui a la casa y le dije, mamá, ¿qué significa si alguien te dice, tú eres apto para trabajar en gobierno? Y mi mamá me dijo, el gobierno hace todo mal. El gobierno hace todo a medias. Lo más mínimo para cumplir con eso y listo. Y yo dije, uff. ¿Y saben qué? Me impactó. Y me cambié. Y me volví alumno de B y A. Y empecé a esforzarme para hacerlo mejor. Podríamos hacer muchos comentarios políticos en este momento acerca de sistemas privados y sistemas de gobierno, pero no lo voy a hacer. Pero hermanos, nos conformamos mucho con lo poco, como que hice lo justo y lo necesario. Y ahí está bien. No sé, quizás en cada 10 decisiones, quizás 9 de tus decisiones son para el Señor. Lo haces en el nombre de Dios, como para el Señor, para su honra y su gloria. Y cada 10ª decisión es una para ti. Pero hermanos, no nos conformemos con eso. El Señor es digno de que toda nuestra conducta, todo pensamiento, toda palabra, toda nuestra vida sea entregada a Él. Dice todo, la palabra todo lo que hagáis, todo. Hermanos, eso aplica como esposa. Yo no sé cómo dividen las responsabilidades en tus casas. En mi casa yo no lavo la ropa, Annie lava la ropa. Yo tengo otras responsabilidades, pero quizás mamá, tú tienes muchos hijos y sientes que estás lavando bastante ropa. Y quizás te fastidia a veces. Pero recuerda, tú puedes hacerlo y decir, esto lo hago para el Señor. Todo lo que hagáis, dice, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, todo lo que hacemos como esposa, como esposo, como hijo, niños, ¿cómo obedecemos? ¿Se acuerdan? Hace como un mes atrás estudiamos 3 maneras que estudiamos. Vamos a ver cuál de los niños se acuerdan. Do you have 2 green bells? Pero no lo griten, tienen que esperar un segundito. Or even 3 coins. A ver, estamos hablando en lenguas, disculpen hermanos, ¿ya? Entonces eran 3 palabras de cómo obedecemos, ¿ya? Lo estudiamos. Creo que vi primero a Abigail Ulloa. ¿Cómo obedecemos? Diga, solo uno, si es que se acuerda. Podemos obedecer con buena actitud. Con buena actitud, muy bien. Ella estaba escuchando muy bien. Excelente. Venga, Abby, rapidito, ¿ya? Toma. ¿Ya? Ya que los adultos no escuchan nunca, tengo que recompensar a los niños. Muy bien. Toma asiento, toma asiento. ¿Ya? A ver, creo que vi a Gaspar como el segundo que levantó su mano. Y ahora todos los niños, oh, pastor, yo me acuerdo, pastor, déjeme revisar mis apuntes. Ok, ya, Gaspar. Inmediatamente. Entonces, ¿cómo debemos obedecer? De inmediato y con una buena actitud. Y falta una palabra más. Creo que la primera persona que vi después era Abigail, pero ya bajó su mano, ¿no? ¿Sí? Después creo que fue el Anto. Completamente. Muy bien. Si pueden pasar adelante aquí donde la hermana Annie, ella tiene todo el cash, no me deja tener nada. Pase adelante, Gaspar, ¿ya? Que sea de los azules, sí. Ok, bien. No. Por aquí, Gaspar. Entonces, hijos, ¿cómo obedecemos?
nosotros hemos de obedecer a nuestros papás completamente. Porque, ojo, si no obedezco en todo, esto significa que estoy desobedeciendo en algo. Y la obediencia parcial es desobediencia completa. Entonces, obedecer completamente, obedecer inmediatamente. No esperes. No digas, ya mamá, cuando termine este nivel, que casi le gano al jefe, que no sé. No, deja lo que está. Pero mamá, déjame terminar mi página que estoy leyendo, quiero terminar el No, deja de hacer lo que... Es que estoy tocando mi instrumento, mamá, déjame terminar. Es que tengo un partido, mamá, déjame terminar el partido, faltan como 10 minutitos, mamá, y después... No, inmediato. Ahora, papá, siempre está bien que empiecen a obedecer, a hacer lo que tú dijiste y luego decir, estaría bien mientras obedecen. ¿Estaría bien contigo, mamá, que yo termine lo que estaba haciendo? Y ahí mamá puede decir sí o puede decir no. Pero vamos a obedecer de inmediato. ¿Cierto, niños? Sí. Completamente, inmediatamente y con buena actitud. ¿Ya? Ya, mamá, ok. Siempre. No. En mi casa eso significa vara. No. Si tú tienes una mala actitud, te voy a castigar, te voy a disciplinar, porque eso está feo. Eso no le agrada a Dios y tampoco a papá. ¿Ya? Entonces, obedecemos completamente, inmediatamente y con una buena actitud. Excelente. Entonces, sea como esposa, sea como esposo, sea como hijo, sea como padre, sea como madre, empleado, empleador, pastor, miembro de congregación, hermano en Cristo, vecino, no importa. En mis pensamientos, en mis palabras, mis actitudes, mis acciones, cualquier cosa que haces, todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. De corazón, hermanos. Guarden su lugar en Colosenses y busquen un libro que está más o menos en la mitad de la Biblia, se llama Eclesiastés. Si tú abres a la mitad vas a llegar probablemente a Salmos, luego de Salmos está Proverbios, entonces puedes encontrar el libro de Eclesiastés. Busquen Eclesiastés 9 y el versículo 10. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, que es otra manera de decir la muerte o la tumba, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, hermanos, nosotros tenemos cierto periodo para trabajar y, como dicen nuestros amigos mexicanos, echarle ganas en lo que estamos haciendo. Todo lo que haces, hacedlo de corazón, con tus fuerzas. No hagas las cosas a medias. No seas flojo en lo que estás haciendo. Nosotros, como cristianos en el trabajo, debemos ser los mejores. Debemos tener en las iglesias bíblicas jefes llamando cada semana. Oye, tengo uno de tus miembros en nuestro emprendimiento. ¿Tendrá uno o dos más de estos? Quiero uno o dos más igual que ella. Quiero uno o dos más igual que él, por favor. Así ha de ser, hermanos, porque somos los más trabajadores. Porque todo lo que hacemos lo hacemos con pasión. Y con entrega, y con nuestras fuerzas, y con nuestro corazón. ¿Se acuerdan de ser llenos del Espíritu? Significa cantar al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. Yo una vez estuve conduciendo, eso habrá sido en como 2007 más o menos. Estuve conduciendo en la autopista 57, yendo de Orange County a Pomona, donde estaba el seminario bíblico donde yo estudiaba, a unos 30 minutos en la carretera, y yo dije, yo quiero memorizar Eclesiastés 9:10, la primera parte. Entonces dije, ¿cómo podría ponerle eso como a música para recordarlo? Y saben que hasta la fecha, a veces lo voy cantando. Dice, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus
fuerzas. Entonces el Señor nos dice, todo lo que hagáis, hacedlo, ¿cómo? De corazón. De corazón. Y luego al final del versículo, Colosenses 3:23 se divide como en 3 partes si usamos las comas. La primera parte, todo lo que hagáis. La segunda parte, hacerlo de corazón. Y la última parte, como para el Señor y no para los hombres. Eso es importante. De hecho, el Señor ya lo dijo en el versículo 22. Dijo, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y dice, no sirviendo al ojo. No sirviendo al ojo. ¿Cuántos de los jefes acá, hay varios que son jefes, cuántos de ustedes han visto, de repente llegas al trabajo donde deben estar trabajando los trabajadores? Están así, descansando, ahí, revisando sus redes sociales y de repente uno dice, viene el jefe, y todos así, ¿dónde está la pala? ¿Sí? Empiezan a trabajar, empiezan a barrer y dicen, ¿cómo está jefe? Hermanos, esto se llama servir al ojo y no está bien. Es un robo. Si tu jefe te paga para hacer trabajo y no haces el trabajo, estás robando. Eso es lo que es un robo. Y los cristianos no robamos. No, nosotros somos los más trabajadores que hay. No sirviendo al ojo. Entonces, hermanos, ¿saben qué? Les voy a decir algo. Nadie aquí, porque aquí somos todos puros espirituales, angelitos perfectos, pero algunos mundanos a veces llegan a una iglesia y estamos en el momento de los cantos. Y todo el mundo está cantando y como director no saben que uno está mirando a todos. Están así. De repente miran, el pastor me está mirando. En Jesús mi Señor sea mi gloria. ¿Por qué? Porque el pastor les miró. Eso se llama servir al ojo, hermanos. Cuando nosotros cantamos no es para el pastor. En realidad, por favor, si lo van a hacer por mí, por favor no lo hagan. Prefiero que no. Porque es muy hueco, muy vacío. No tiene valor ante el Señor este tipo de cosas. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y no para los hombres. Esta semana en su escuela, uno de mis hijos, quizás fue Patrick, no me acuerdo quién fue, pero le preguntó a Annie, mamá, ¿qué significa reputación? Ella dijo, es lo que la gente piensa de ti. Y sí, eso es lo que significa. Y en mi corazón, ¿saben lo que dije? ¿Y saben lo que es la integridad? Es lo que Dios sabe de ti. La reputación es lo que la gente piensa de ti. Pero la integridad es lo que Dios sabe de ti. La integridad es lo que tú haces en la oscuridad cuando nadie te está mirando. Es lo que tú haces cuando metes tu contraseña y piensas que nadie te ve, pero Dios sí te está mirando. Esa es la integridad. Puedes tener una buena reputación ante los hombres, pero en realidad, hermanos, nosotros tenemos otra audiencia. Hacemos lo que hacemos para el Señor. No significa que tenemos la actitud de que no estoy ni ahí con los hombres, da lo mismo lo que opinan ellos. No, igual la Biblia habla de tener un buen nombre. Queremos tener una buena reputación, un buen testimonio para el Señor. Pero en realidad el testimonio no es todo, porque un día estaremos ante un juez justo y Él sabe todo. Y Él no se engaña tan fácil como los hombres. Entonces lo que nosotros lo hacemos para el Señor y no como para los hombres. Y es por eso que empieza el versículo 17 diciendo, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Porque eso, hermanos, ya establece por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es mi motivo? ¿Qué es lo que me importa? ¿Quién me está mirando? El Señor es lo que importa. Es por eso que dice en el versículo 18, cuando dice, a casadas, están sujetas a vuestros maridos. ¿Cómo termina el versículo? Como conviene en el Señor. Dándonos la perspectiva correcta. Que de eso se trata. La opinión de Dios. No la opinión de mi marido. Porque a veces las mujeres dicen, sí, pues yo voy a estar sujeta y sumisa, pero siempre y cuando él cambia y sea mejor marido. No, porque es como conviene en el Señor, no como le conviene a tu esposo. Cuando nosotros obedecemos a Dios, lo hacemos hacia Él, no hacia la persona. Por ejemplo, digamos, si me ofende mucho Miguel Uribe,
que sucede como una vez a la semana, pero digamos si me ofende muchísimo, grave el error, y después tengo que perdonarle, porque Dios me dice, perdonando, si alguno tuviera queja, el uno contra otro, dice, perdonándoos. Entonces yo tengo ante el Señor un mandato de perdonar a Miguel. Pero ¿qué pasa si Miguel no lo merece? Entonces digo, no lo voy a perdonar. Pero la Biblia no dice, perdónale cuando Él sea digno. No, dice, perdónale como Cristo te perdonó. Y Él nos perdonó cuando no lo merecíamos. Todavía no lo merecemos. Hermanos, hemos de hacer las cosas como al Señor. Miren lo que dice en el versículo 20. Niños, completamente, inmediatamente, con buena actitud. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y miren la frase al final. Porque esto agrada ¿a qué? Al Señor. Lo hacemos como para el Señor y no como para los hombres. En el versículo 22 habla de los siervos y sus amos. Y miren las últimas 3 palabras del versículo. Dice, temiendo ¿a quién? A Dios. Ser un buen trabajador, ¿por qué? ¿Porque tengo un buen jefe? No. Porque temo a Dios. Temiendo a Dios, dice. Y hermanos, si nosotros fuéramos a todos los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, de los grandes pasajes que hablan mucho acerca de la autoridad y la sumisión, ¿saben lo que vamos a encontrar en pasajes como aquí, Colosenses, en pasajes como Efesios 5, Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 3, Hebreos 13, Romanos 13? ¿Saben qué vamos a encontrar una vez tras otra vez? Vamos a encontrar frases como estas. Como conviene en el Señor, como agrada al Señor, temiendo a Dios. De hecho, los tengo aquí, los anoté en mis apuntes. En Efesios 5, 22 al 6 al 9, pasajes que hablan mucho sobre la autoridad y sumisión, dicen todas estas frases. Dice, como al Señor. Después dice, como la iglesia está sujeta a Cristo. Después dice, porque esto es justo. También dice, como a Cristo. Dice, como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios. Dice, como al Señor y no a los hombres. En 1 de Pedro 2 dice, por causa del Señor, hablando de obedecer a los gobiernos. Dice, como siervos de Dios. Luego dice, asimismo vosotras, hablando a las damas, asimismo como a Dios, tal como dice, por causa del Señor y como siervos del Señor. En Romanos 13, cuando habla de las autoridades, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice, establecido por Dios. Dice, es servidor de Dios, hablando de él que lleva la espada. Es servidor de Dios. Y dice 2 veces, es servidor de Dios. Y luego dice de nuevo, son servidores de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que corresponde, tenemos la perspectiva de que mi obediencia es con el Señor, no con el objeto humano de la acción. Porque si fuese así, estaríamos muy mal. Yo no merezco una iglesia sumisa, que toman en serio obedecer a vuestros pastores. No lo merezco. Yo no merezco una esposa sujeta. Yo no merezco hijos obedientes. No merezco estas cosas. Pero es lo que el Señor nos enseña a nosotros como individuos. Y la responsabilidad es para con Él, no con el humano. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Vamos a volver a leerlo. Busquen en sus Biblias. Colosenses 3. Leeremos el 23 y 24. Y ahí terminamos. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Chicos, tomen asiento, por favor. Casi terminamos la enseñanza. Bien. Prefiero, si es posible, tratemos de no usar el baño cuando estamos en la lectura de la palabra. Antes de la prédica es mejor ir al baño si es posible. Y luego podemos usar el baño cuando terminamos. Dice el versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor
recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y a esto digo amén y amén y amén. Vamos a completar la enseñanza